Bueno, seguimos entonces en el aire de FM Keops y de AM 1520. Vamos a hablar del conurbano y también vamos a hablar de la Argentina en la órbita internacional. Pero vamos por orden, vamos con el Gran Buenos Aires, donde, bueno, el tema del día no, pero sí un tema de un distrito en particular, aunque por ahí tiene su opinión sobre lo que ocurre en cuanto a actualidad en el conurbano, sobre temas de robos de comercio y demás, pero no es justamente lo principal, que vamos a hablar con un viejo conocido de la casa, que es Carlos Roberto. Él ha sido candidato y vuelve a ser candidato a defensor del pueblo en Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, pegadito justamente a la capital federal. Creo que es Vía Libertador, a ver, él me va a guiar, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre me llamó la atención, la avenida Constituyentes porteña, la avenida Constituyentes de Vicente López, porque ahí cerquita está justamente la actual sede de Tecnópolis, que era justamente la sede de un ejército. ¿Qué tal, Carlos? Martín López Lastra te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda Vicente López? Bueno, acá estamos. ¿Mm? ¿Siempre Bien, tranquilo? bien. Un distrito muy particular. Particular. A ver, ¿por qué? Bueno, en particular porque, bueno, tiene un distrito muy urbano, con una población que no crece ni muy estable, muy crece, y a pesar de que hay muchas construcciones, pero la población no crece, ¿no? Está claro. Fenómeno que se da en Vicente López, bueno, no solo en Vicente López, en la ciudad de Buenos Aires pasa algo parecido, ¿no? Claro, claro, claro. Es como, uno no, sí, sí, ser peyorativo hacia Vicente López, pero a veces parece que en Vicente López, en San Isidro, hay una extensión de la ciudad autónoma, ¿no? Sí, así parece, y bueno, y a veces desde la gestión se parecen bastante y los nombres se repiten. Ujú, claro, claro. No, voy al grano por esto, porque alguna vez en alguna charla que hemos tenido, no me acuerdo si en radio o para el canal donde pasamos parte de este programa también, me hablabas de la identidad histórica de Vicente López, con mucho patrimonio histórico, con lo cual de ahí parte la diferencia en cuanto a identidad, ¿no? Con la ciudad autónoma. Sí, es un distrito con mucha historia. La verdad que la cuestión del patrimonio histórico es una de las asignaturas pendientes que tiene Vicente López, ¿no? La defensa de su patrimonio histórico, Mm, su valoración. mm, eh, la verdad que poco se hace para defender ese patrimonio histórico y mm, muchas veces se han perdido importantes propiedades centenarias porque no se la defiende lo suficiente y por ahí a veces muchos vecinos no conocen la historia de los lugares históricos de Vicente López, no son reivindicados, mm, no son ni siquiera explotados turísticamente. claro. Es un tema pendiente en Vicente López, Ujú, eh, porque, bueno, no hay políticas respecto a la defensa del patrimonio histórico. Bueno, yo soy autor de la ordenanza vigente desde el año 2010. mm, Intentamos, bueno, tener una norma que protegiera las propiedades históricas, mm, pero bueno, a veces el cumplimiento de las normas depende de la voluntad política de que gestionan las ciudades, ¿no? Y mm, bueno, y esto no ocurre mm, y siempre estamos ahí viendo como propiedades históricas o no se mantienen lo suficiente o se van mm. perdiendo a través del avance de la cuestión de los intereses inmobiliarios, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos varios casos paradigmáticos, la verdad. Seguro. Que, Carlos, no, antes de ir de lleno al tema que nos convoca, pero hablabas de patrimonio histórico y bueno, hablamos de identidad. Creo que algo que hace a la identidad de Vicente López por la costanera y en cuanto a lugares históricos, porque nos están escuchando de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, como para aprovechar a un poco comentar qué atractivos tiene históricos Vicente López, un par nomás, no todo, si no vamos a estar todo el programa. eh, bueno, Vicente López tiene, digamos, con una historia muy ligada al río, Mm,
tuvo balnearios muy famosos, muy conocidos, el balneario de Puerto Olivos, el balneario Lancra, que obviamente se han perdido, y después tenemos lugares históricos como el Museo Lumington, que es un museo de cine, uno de los estudios de cine más importantes de la década del 40, 50, donde se han filmado muchas películas muy conocidas. Así que bueno, y después el Cementerio de Olivos, que tenemos personalidades muy importantes que de la historia argentina, de Arturo Frondizi, Salvador Massa, así que Calabrino Ortiz, bueno, hay personalidades de la historia que han vivido en Vicente López y que, bueno, sus restos descansan en Vicente López y la verdad que familias tradicionales como los Pelliza, Villate, bueno, la Quinta de Olivos, que tiene una larga historia, la Quinta Presidencial. Bueno, ¿no? la famosa casa de Gaspar Campo, por más que uno coincida o no coincida, pero está en Vicente López, por estaba, supuesto, ¿no? es un hito. ¿Qué te en parece? el retorno del general Perón en 17 de noviembre del 72. Fue un hecho histórico y con el famoso abrazo de Perón y Balbín, ¿no? Claro. Es bueno, la casa de Gaspar Campo es monumento histórico declarado por el municipio y por la provincia, y es un hito, ¿no? En la historia argentina, ¿no? De hechos históricos que han... Bueno, ahí es donde subió en la famosa escalera Balbín para darse el abrazo. Exactamente. Qué bárbaro. Y bueno, claro. Son hechos que pasan y que quedan registrados en la historia, no solamente de Vicente López, sino de la historia de la Argentina, ¿no? De dos dirigentes históricos Está claro. Fijaron un hito en la historia argentina en la década del 50, 60 y 70, ¿no? Seguro. Bueno, Carlos, contame, ¿estás reintentando ser defensor del pueblo en Vicente López, creo que por segunda o tercera vez? No, por tercera vez. La verdad que venimos planteando hace mucho tiempo que, bueno, el mandato de la actual defensora venció en el 2019, después de sus 2 mandatos, que es lo que fija la ordenanza. En el 2019 se debió hacer la convocatoria, no se hizo. Después de 2020 tuvimos la pandemia, que, bueno, prácticamente las instituciones trataban de sobrevivir de la mejor manera posible. Y bueno, y en el 2021 un primer llamado, fui el único candidato en esa oportunidad. En el 2022 fuimos 3 candidatos. En ninguna de las 2 oportunidades el Consejo Deliberante, quien es el que tiene la potestad de designación, a través de un requisito de una mayoría especial de 2/3, no nombró a nadie, y de acuerdo a las normas vigentes, en el caso de la Defensoría del Pueblo de Vicente López, continúa en ejercicio la defensora que está en ejercicio, que es lo que ocurrió, y ahora, bueno, primero de junio se hizo una nueva convocatoria, presentamos 3 postulantes, así que ahora hay un proceso administrativo de chequeo de cumplimiento de las normas por parte de los candidatos y las entidades que lo presentaron, y el Consejo Deliberante tiene que tomar una decisión. Nos preocupa esta prórroga de mandato, porque de alguna manera u otra la institución va perdiendo legitimidad, porque al tener un mandato ya vencido, bueno, eso pasa en todas las instituciones donde no se cumplen los procedimientos. Así que esperamos que el Consejo Deliberante en esta oportunidad nombre a alguno de los 3 candidatos. Nosotros planteamos que haya, como pasó en otras oportunidades, en procesos anteriores, no estos 2 últimos, sino a lo largo de su historia, haya un debate entre los candidatos, donde los candidatos podamos exponer, bueno, cuál es nuestra propuesta, cuáles son los lineamientos generales que, si nos toca ejercer el cargo, llevaremos adelante. Esperemos que en esta oportunidad ocurra, porque es una manera de que la sociedad se entere. Evidentemente no hubo difusión a nivel local de que se abría el procedimiento, se presentaban candidatos, quiénes podían presentarlos. La verdad que hubo poca difusión,
pero bueno, por eso tratamos a través de la postulación, que los vecinos se vayan enterando, que vayan viendo Sobre todo con cuáles las son las instituciones, propuestas. ¿no? Con las instituciones vecinales, supongo. Sí, la normativa, digamos, es buena, digamos, es casi la única que plantea que los postulantes surgen a partir de entidades vecinales, Ah, está. no de propuestas de los partidos políticos o de los legisladores. Está claro. Eso está pensado darle participación a la comunidad, pero bueno, si no hay mucha difusión, hay muchas entidades que no. En mi caso son 7 las entidades con personería que me han postulado, y algunas otras que bueno, que no tienen una personería en regla, pero sí son agrupaciones con trayectoria histórica en Son Vicente López. reconocidas. Son reconocidas. Y después con personalidades importantes, bueno, en el caso mío de Adolfo Pérez Esquivel, digamos, Ah, bien. que para mí, bueno, son unas cosas que uno ha ido recogiendo a lo largo de su trayectoria, ¿no? De que Claro, me ha claro. conocido, que me conoce, que nos hemos encontrado a lo largo de muchas situaciones, y bueno, y han decidido expresar formalmente su respaldo. Así que bueno, Bueno, estamos esperando Carlos, este proceso. como siempre, bueno, uno de tus ejes, por lo que siempre que venís comentando, es la defensa del patrimonio histórico de Vicente López, pero hay mucho más, ¿no? Para comentar, sobre todo, defensa del ambiente. Y la otra vez escuchaba a quien va de candidato a jefe de gobierno porteño que, bueno, estuvo un par de gestiones o 3 ahí en Vicente López, que es Jorge Macri, hablando del ordenamiento territorial, de la construcción, y me llamó la atención porque uno sigue, ¿no?, el tema de Vicente López. Digamos, hay muchísimas instituciones que se quejan de cómo se avanzó sobre el medio ambiente en Vicente López, sobre la costanera, con la construcción. Y Jorge Macri lo negó en este diálogo con un canal porteño. ¿Eso cómo te cayó? No, a ver, en la gestión de Jorge Macri, bueno, se aprobaron una serie de excepciones a las normativas urbanísticas a través de un procedimiento conocido como las excepciones, a través del Consejo Deliberante, en 2001, hasta que él estuvo. Bueno, ahora cambiaron un poco el procedimiento, ya no pasan por el Consejo Deliberante, sino automáticamente las aprueba el Ejecutivo Municipal, y han cambiado el perfil de Vicente López, sobre todo en la zona más cercana al río, y bueno, se han hecho torres donde había casas, y la verdad que hay un impacto ambiental muy grande, que los vecinos vienen denunciando hace muchos años, o sea, desde a partir del 2004. Macri en su momento se había comprometido que cuando asumiera como intendente en 2011 no iba a haber más excepciones, cosa que no cumplió. Y bueno, y es el mismo esquema y el mismo diseño de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, por más que él ahora dice que va a modificar las normas urbanísticas para evitar que la destrucción de la identidad de los barrios, Claro. pero no es lo que hizo en Vicente López. Así que bueno, y después hay proyectos conjuntos. Hay un proyecto de construir un puente entre la República de los Niños de la Ciudad de Buenos Aires y el Parque Costero de Vicente López, por una zona donde hay un humedal, que los vecinos reclaman Sí, que no nos se construya. comentó la dirigente ambientalista Flavia Fani en una nota que le hicimos. Sí, sí, sí. Todavía está vigente esa Sí, obra, ¿no? bueno, por ahora está un poco frenado el proyecto. Nosotros creemos que puede haber una cuestión de que sea el momento, pero sabemos que el proyecto existe. Hay un convenio firmado entre Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires, por más que Vicente López lo niega, pero sabemos esa realidad. Nos hemos acercado a la provincia de Buenos Aires, a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que debería, si se hiciera el proyecto, convalidarlo, la cuestión ambiental, pero sabemos que el proyecto existe, está firmado el convenio, aunque no es público, pero bueno, nosotros lo hemos conseguido a través de una organización de la Ciudad de Buenos Aires, el Observatorio por la Ciudad,
Mm. Y bueno, y estamos ahí esperando que se desista definitivamente ese proyecto, pero hay que estar muy atento porque a veces los proyectos quedan un poco dormidos y de golpe de un día para el otro. Mm. Y como estamos en un proceso de cambio de autoridades, Claro. por más que, bueno, Vicente López puede pasar que se vea reelecta la intendenta que está Ujú. que quedó después de la renuncia de Macri. Soledad Martínez. Soledad Martínez, Sí, que, bueno, asumió la intendencia porque sí, 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 Macri sí. renunció para ser candidata a jefe de gobierno. Mm. Pero bueno, y en la ciudad, bueno, gobierna el PRO y no es descartable que siga ocurriendo lo mismo. Mm. Entonces, bueno, estamos preocupados. Y la Claro, verdad claro, que a veces no tenemos las respuestas claro, claro, claro. necesarias. Primero, falta acceso a la información del municipio, que no contestan ninguna nota que mandan un vecino, un grupo de vecinos, nunca contestan nada. Mm. Y después, bueno, Mm. Claro, hay intereses económicos y políticos que claro. uno tiene que enfrentar. Así que Mm. por eso es importante la Defensoría del Pueblo, porque es una manera de que una institución y una organización pueda colaborar para que los vecinos tengan acceso a la información pública, que es un derecho, Claro. pero muchas veces no se concreta el derecho, Mm. por más que hay normas nacionales, internacionales, como el Acuerdo de Escazú, Claro. de acceso a la información pública en temas ambientales, pero Mm. después en la práctica concreta eso no ocurre, ¿no? Claro. Y cerramos con el tema de seguridad. Hablábamos de Soledad Martínez, la actual intendenta, que está centralizando su campaña en el tema inseguridad o seguridad, como lo quieran llamar. Y bueno, te lo quería relacionar un poco con este tema que está comentándose en todo el país, que son los saqueos a comercios y demás. Primero te pregunto, ¿se observaron o robos en poblado y en banda, para hacer términos más letrados, en comercios de la zona? Y después, ¿cómo anda la seguridad ahí en No Vicente López? hubo, o sea, por lo menos por lo que se sabe, no hubo ningún hecho concreto. Mm. Sí hubo en las zonas comerciales versiones que circulaban, Mm. que llevó que algunos comerciantes bajaran las persianas Mm. ante el temor por versiones que circulaban por las redes sociales o a Mm. través de los comerciantes, sobre todo en la zona de Munro, por temor, pero Claro. Mm. no hubo un hecho puntual, ¿no? Por Claro, supuesto, claro. cuando pasan esas cosas, Mm. bueno, hay preocupación y tranquilidad, pero la verdad que no hubo ningún hecho. No, la seguridad, bueno, no es ajeno a lo que pasa en todo el país, ¿no? O Claro. sea, Vicente López, más allá de la instalación de cámaras, más allá de políticas de seguridad que ha llevado adelante el municipio, bueno, está inserta en una realidad Mm. y bueno, y en esa realidad a veces ocurren algunos hechos y después está, bueno, hay policía federal, hay policía provincial, hay policía municipal, Mm. así que, bueno, Digamos que es están uno de los bien problemas. custodiados, no deberían pasar grandes cosas, digamos, porque tienen una buena disposición de efectivos de seguridad. Sí, sí, la verdad que, pero bueno, en algunos barrios hay más seguridad y en otros barrios hay menos, aparte de seguridad privada, Claro. digamos, pero bueno, en los sectores, hay sectores donde hay muchos más problemas de seguridad, Mm. sobre todo en el oeste del municipio, y las respuestas no son las mismas en los distintos barrios, ¿no? Hay barrios que tienen mejores condiciones y entonces tienen más seguridad y los otros barrios. Mm. Y después acá el principal problema de la Argentina relacionado con la seguridad es la justicia, ¿no? Porque después ocurren los hechos y nunca se encuentran los responsables, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay una falencia de la justicia en ese sentido, ¿no? De la eficiencia de la justicia en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cómo, para recordar? Entonces, Carlos Roberto se postula para Defensor del Pueblo, ya está compitiendo con otros dos colegas en esta cuestión. ¿Y cómo sigue el proceso? ¿Qué estás esperando? ¿Una audiencia, un llamado, una entrevista? No, hay un tiempo para que, digamos,
para que administrativamente se piden informes a distintos organismos de la justicia, los antecedentes penales, si cumple los requisitos, y lo mismo que los requisitos de las entidades que tiene que checar el municipio. Hay una comisión que integran un representante de cada bloque y la presidencia del Consejo Deliberante, que tiene que sacar un dictamen, y una vez que haya el dictamen, él tiene que convocar una sesión especial. En ese procedimiento nosotros pedimos una reunión pública con los candidatos, y después el Consejo Deliberante tiene que votar si se designa a alguien y necesita los 2/3 de los integrantes, o sea, sobre 24 concejales necesita 16 votos positivos, y en ese caso, bueno, se decide la designación por un mandato de 5 años del defensor del pueblo, así que falta que el Consejo Deliberante también fije, bueno, la fecha. Hay que tener en cuenta, nosotros lo decíamos el año pasado, ¿no?, que el 2023 iba a ser un año electoral donde todo se hacía un poco más complejo y muy complicado, aparte se mezclaba con la campaña electoral, por más que no tenga nada que ver, pero bueno, se mezcla, y por eso estamos aprovechando un poco esta etapa entre las PASO y las generales para hacer difusión de la realidad, porque después en el medio de la campaña electoral intensa se hace mucho más complicado. Seguro. Y si no, bueno, sucederá después del 22 de octubre, donde ya se sabrá quién es la intendente electa y cuál es la integración del Consejo Deliberante después del 10 de diciembre. Así que esperamos, nosotros esperamos que sea lo antes posible, porque esta situación de prórroga de mandato, la verdad que es cada vez más difícil de sostener. Perfecto. Carlos Roberto, vecino de Vicente López y nuevamente candidato a defensor del pueblo de esa ciudad, de ese distrito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a su disposición.